Tocó Teixeira para Fabro. Su majestad del fútbol pone frente a frente al Libertad Guaraní. Es el comienzo de la segunda rueda del campeonato. Chávez para Rodrigo Teixeira. Teixeira, Venegas, Teixeira. Marca Venegas, Teixeira de zurda. Solo Julián tiró. El remate termina en la parte exterior de la red. Punzante presencia ofensiva de Julián Benítez, que cambió de frente y se fue a buscar en el área. Gamarra arrancó por derecha, pero ahora va por izquierda. Sigue Gamarra, metió al centro. Golpe de cabeza, gol. Velázquez. Pablo Velázquez de cabeza, gran centro de Rodolfo Gamarra, le pegó cruzado y Velázquez se lanzó en palomita, orientó muy bien ese estupendo cabezazo para batir a Urrecochea. No llegó el salto de Col Benítez, sí llegó Pablo Velázquez para reencontrarse con el gol. Libertad 1, Guaraní 0. Colocó Fabro, algo dice Julián. Fabro le va a pegar, se mueve Filippini en el área. Carvalho, Fabro tira, Medina vuela, desvía y va a ser córner. Un tiro y mucha gente delante del portero de Libertad, por eso es que da la impresión de que se encuentra visualmente con la pelota bastante tarde y allí hace el esfuerzo para sacar a un costado. Va a sacar Medina, Medina desde el fondo, Medina levanta para Gamarra en el salto Marecos. Se le perdió a Marecos la pelota, pero igual la protege. Va Gamarra y presiona. Y hay falta de Gamarra. El árbitro dice que no. Y aquí no le dio a Pitón y espera Velázquez. Pase para Velázquez. Offside, offside. El remate rebotó en Filippini. El asistente Gauto tenía el banderín levantado. Y viene la contra con el Topo. Y le dio a Velázquez. Y Maciel está tomado por Carvalho. El pase para Gamarra. Para Gamarra. Se metió Gamarra. Gamarra para Maciel. Y Maciel se perdió un gol poco creíble. Parecía el segundo de Libertad. Fabro para Ángel Ortiz. Pide Marecos. Ángel mira. Le robó el balón Velázquez. Iba a la contra de Maciel habilitado. Libertad lo quiere liquidar de contra. Va Maciel. Metió el centro. Gamarra tiró en el palo. Insiste Rodolfo Gamarra. Esa pelota no salió. Va Gamarra. Se salvó Guaraní. Me parece que estaba en posición adelantada Gamarra después del centro de Manuel Maciel. Y el toque de la pelota va a terminar en el poste antes de perderse a un costado. Controló Fabro, está marcando Zamudio, Fabro y el centro, Teixeira, Medina, Medina, Teixeira se perdió la más clara de gol para Guaraní. Rodrigo Teixeira recibió con el muslo, no pudo rematar, atajó Bernardo Medina, se salvó Libertad. Tiene Cáceres Cañete, busca Teixeira, bajó para Fabro, se metió Jonathan, escapó, sigue Fabro, traba Sarabia, sigue Fabro, Fabro se metió, Fabro para Babac, Babac tiró. Se desvió esa pelota en Zamudio y va a ser córner para Guaraní. Impresionante Fabro cómo controla la pelota y después hace un pase con el pie izquierdo cuando parecía que no llegaba jamás a la posibilidad de poder hacerlo. Y allí o lo tiraron al piso o lo rozaron, pero algo pasó. Recupera la pelota Babac, pase largo para Teixeira, marca Venegas, va Teixeira, pone el físico, sigue Teixeira, está en el área, marca Venegas, Teixeira, tiró, llega Caña, Medina, Medina salvó a Libertad, parecía empate de Cáceres Cañete, Bernardo Medina salvó el arco Gumarello, avanza Zamudio, le va a pegar, perfila la zurda, Zamudio tocó para Gamarra, Gamarra y el centro solo. Maciel, gol de Libertad. Manuel Maciel para liquidar de contra el partido. Gamarra sirvió estupendamente. Maciel empujó. Todo lo había iniciado Zamudio, que amagó tirar y habilitó a Gamarra. Este cruzó. Libertad suma 3 valiosos puntos en el campeonato en el comienzo de la segunda rueda. Maciel deja. Libertad 2, Guaraní 0. Sí, el contragolpe que finalmente haya Libertad, después de haber tenido varios, incluso tan claros como este, pero aquí llega Maciel con la pierna derecha, con más tranquilidad, sin apresurarse, para aprovechar y darle finalización a una maniobra en la cual... Va Teixeira solo, Teixeira, tiro, gol. ¡Gol!
Teixeira. Cuando parecía todo liquidado, Bernardo Medina se llevó por delante al capitán Saravia. Falló en el rechazo. Venegas le quedó a Teixeira. Y Guaraní vuelve a recuperar la ilusión de cambiarle el rumbo a lo que parecía ya ser una derrota segura. Le da vida a Guaraní el tramo final. Teixeira, feo error en el fondo de Libertad. El partido está 2-1, 48 con 51 segundos. Esto se termina. Quintana dice que terminó. El Libertad le ganó a Guaraní 2-1. Tuvimos una semana muy dura donde lastimosamente el técnico se fue. Hoy comenzamos una nueva etapa y por supuesto teníamos la obligación de ganar para seguir en la lucha del torneo. Estamos vivos, sabíamos que si ganamos, nos pusimos en el grupo, ganar 3 partidos seguidos, estamos por el camino y ojalá que sigamos así. Este es el comienzo y para lo que queremos que es llegar a la punta. ¿Viste el camino de la victoria, Pablo? Sí, después de mucho, pero por suerte se dio. Volver a los goles es importante para un delantero y bueno, pero lo importante acá es que el equipo volvió a la victoria. Lo más importante fue sacar los 3 puntos y eso reconforta principalmente para el grupo, ya que venía padeciendo de algunos resultados que le igualaban en los últimos minutos y todavía estaba con ese karma, diríamos, de que podría pasar. Pero realmente tengo que felicitar a los jugadores por la entrega, la entereza. Por momentos jugaron con un gran corazón también. Y hay muchas cosas que nosotros entendemos de que podemos ir corrigiendo. No sé si nos equivocamos, pero fíjate que la jugada que tuvimos clara no las pudimos meter. Ellos sí, no tuvieron mucha y creo que ahí estuvo la diferencia del partido, que ellos hicieron los 2 goles que tuvieron y nosotros tuvimos más oportunidad y no pudimos concretar. ¿La derrota condiciona su continuidad? No sé a qué viene esa pregunta, si toda la prensa hace como 3 fechas me tenía afuera. No sé, la comisión directiva tiene a mano siempre la cosa que tenga que decidir. Como dijiste, yo soy gente como técnico de la casa y seguramente si ellos creen conveniente seguiremos, si no seguramente buscaré la otra opción como siempre.